La Eucaristía, verdadera presencia, o símbolo solamente. Los protestantes rechazan la creencia de que Jesucristo está verdadera y sacramentalmente en el pan y en el vino consagrados. Ellos dicen que son solamente símbolos de la presencia de Cristo, y por eso no adoran los elementos consagrados como los católicos. Su argumento es que Cristo habló en sentido figurado cuando habló de comer su carne. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica? Nosotros creemos en la verdadera presencia de Cristo en la Eucaristía, como lo dijo San Cirilo de Jerusalén. Los que reciben la comunión deben estar plenamente convencidos que lo que aparenta ser pan, no es pan, aunque sabe así, sino el cuerpo de Cristo, y lo que aparenta ser vino no es vino aunque el sabor es así. A esta creencia de que el cuerpo, la sangre, el alma y divinidad está verdaderamente presente bajo las apariencias de pan y vino, la Iglesia Católica le llama transubstanciación. ¿Pero qué dice la Biblia? Como afirman los hermanos separados, es cierto que Jesús habló de sí mismo en símbolos, por ejemplo en Juan 10:9. Yo soy la puerta. O también en Juan 15:1. Yo soy la vid. En estas ocasiones nadie tomó a Jesús literalmente. Todo el mundo entendía que él estaba hablando en símbolos. Cristo es como una puerta significa que vamos al cielo por él, también es como una vid porque nos da vida cuando permanecemos en él. En otras ocasiones, cuando la gente no le comprendió, corrigió el malentendido. Por ejemplo en Juan 4 del 32 al 34. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado, y llevar a cabo su obra. Jesús aclaró el asunto. Pero no fue así en el capítulo 6 de Juan. En Juan 6:35 Jesús va más allá del simbolismo. Escuchemos. Les dijo Jesús, yo soy el pan de la vida. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá nunca sed. Y en Juan 6:55 reafirma. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Pero miremos todo el contexto de Juan 6. Primero, en Juan 6 del 1 al 15, Jesús realizó la multiplicación de los panes y alimentó a una multitud. Luego, en Juan 6 del 35 al 41, enseñó que Él es el pan que bajó del cielo. Y finalmente, después de las objeciones de los presentes, en Juan 6 del 48 al 60, reafirma que Él es el alimento mismo. La reacción de los judíos durante el discurso es sumamente importante. Jesús empezó a hablar literalmente, y los judíos lo tomaron al pie de la letra cuando les dijo que había bajado del cielo. Por eso se disgustaron, como dice en Juan 6:42. ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Pero Jesús no les corrigió. Los hermanos separados aceptan que Jesús literalmente bajó del cielo. Pero lo raro es que no toman el resto así, para ellos el resto del discurso es simbólico. A continuación veremos que no lo es. En Juan 6:44, Jesús siguió hablando literalmente como antes. Nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo le resucitaré el último día. Los protestantes sí creen que aquí Jesús habló literalmente cuando dijo, le resucitaré. También lo creemos en la Iglesia Católica. Pero después los hermanos, por razones no bíblicas, dicen que lo siguiente es simbólico. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar, es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros.
Vemos que Jesús en Juan 6 del 51 a 60 tuvo que seguir repitiendo que mi carne es verdadera comida y que la gente lo tomó al pie de la letra. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús, no solo no les corrigió, sino que Jesús lo reafirmó en Juan 6:55. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. Y en el versículo 60 leemos cuál fue la reacción de algunos de sus discípulos. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y más adelante leemos. Desde entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás, y ya no andaban con él. Este es el único caso en que se afirma que Jesús fue abandonado por algunos de sus discípulos por lo que él decía. Sin embargo, siguió hablando literalmente. Y los apóstoles captaron que él hablaba de esa manera. Por eso dijeron que fue una palabra dura. Cuando Jesús dijo que su carne es verdadera comida, los hermanos dicen que fue una parábola. Pero el texto no da ninguna idea de que la primera expresión sea literal y que la segunda no lo sea. De hecho, después de decir que su carne es comida verdadera, Jesús otra vez les dijo que Él es el pan que descendió del cielo, en el versículo 58. No tiene sentido decir que entre dos cosas que Jesús dijo literalmente, la primera frase es literal, la segunda es simbólica y la tercera es literal, esto es hacer violencia al contexto. Los hermanos separados citan el versículo 35, donde Jesús dice que quien viene a mí, no tendrá hambre, y quien cree en mí, no tendrá sed, como pruebas de que el capítulo 6 es simbólico. Afirman que cuando Jesús se llama a sí mismo el pan de vida, solamente está diciendo que al creer en Él, nos alimentará espiritualmente, como el pan nos alimenta físicamente. Ellos dicen que comemos y bebemos a Cristo, al ir a Él y al creer en Él. Pero como vimos, el contexto es claramente literal y no simbólico. Algunos hermanos añaden, que tales palabras no pueden ser literales, porque Jesús, en el verso 63 dice: El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu, y son vida. Pero Jesús no dice mi carne no sirve, sino, la carne no sirve. En la Biblia carne se refiere no solamente al cuerpo de un ser humano, sino también al pecado en comparación con la vida del Espíritu. Como lo vemos en Romanos 7:5. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por la ley obraban en nuestros miembros, a fin de que produjéramos frutos de muerte. Cuando Jesús dice, las palabras que os he dicho son espíritu y son vida, está hablando del mismo espíritu que dio vida a la creación, y el mismo que formó la vida del Mesías en el seno de María, y el mismo que ahora transforma el pan en el cuerpo de Cristo. El citarlas para afirmar que tales palabras son simbólicas, no tiene sentido. Las palabras de Jesús son espíritu y vida, pero no todas son simbólicas. Cuando Dios dice una cosa sucede así, como lo afirma Isaías 55:11. Así será mi palabra, la que salga de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me plugo, y haya cumplido aquello a que la envié. La palabra de Jesús es eficaz. Por ejemplo, si el Señor dice, esto es mi cuerpo, nadie puede decir que lo que quiso decir es, esto significa mi cuerpo. No es por casualidad que Jesucristo hizo este discurso después de la multiplicación de los panes, el cual fue un milagro para alimentar el cuerpo. Ahora está hablando de un milagro para alimentar el alma. En verdad os digo, vosotros me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque habéis comido de los panes, y os habéis saciado. Obrad no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Como entendió San Pablo las palabras de Jesús, veámoslo en 1 Corintios 11:27. Por tanto,
quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo estaba hablando de la celebración de la Cena del Señor, donde dice que pecar contra el pan es pecar contra el cuerpo del Señor. Y pecar contra la copa es pecar contra la sangre del Señor. Aquí no hay duda de que Pablo creía en la verdadera presencia de Cristo en el pan y en el vino consagrados. Tal vez, como los judíos, los hermanos separados piensan que es dura esta palabra. Creer en Jesús es un acto de fe y de la voluntad, no de la sabiduría del hombre, lo dice Pablo en 1 Corintios 1:19. Al apartarse de la iglesia que Cristo fundó, están siguiendo el ejemplo de algunos de los discípulos que también se apartaron de Jesús en aquel día. Ojalá vuelvan a la iglesia verdadera, porque Jesús mismo dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna. Muchas gracias.